herrien arteko folklore jaialdi honetan. 17. aldiz, hain zuzen ere. Muchas gracias por haber venido, buenas tardes a todos y a todas por haber venido a este festival herrien arteko folklore jaialdia que se celebra por 17ª vez ya. Aurten, gurekin izango du dantza egun honetan 3 dantza talde. Hoi den bezala, etxeko taldea izango dugu, jaialdia irekitzen eta ixten, Ibarrakaldo dantza taldea, zuzen ere. Tartean, izango ditugu, gonbidatu ditugun 2 taldeak. Occitaniatik, etorri zaigun Lakadril Occitan taldea, eta Aragoitik, etorri dan Bardenas, herritik, Zaragotzatik, 5 Villas, Jota taldea. Como siempre, el esquema del festival de hoy, la actuación de hoy, va a ser la actuación inicial del grupo anfitrión, el grupo Ibarrakaldo, que cerrará también el festival, y entre tanto actuarán los 2 grupos que hemos invitado para esta edición del festival. El grupo Lakadril Occitan de Toulouse, de Francia, y el grupo de Jota 5 Villas de Bárdenas, de Zaragoza. Hasteko, Ibarrakaldo dantza taldeak egingo ditu dantza xume batzuk. Banan-banango dantza batzuk dira, mutilek eginak eta neskek eginak. Mutilek banango zarraren inguruan ibiliko dira dantzan. Banango zarra zan banangoaren antzeko dantza bat, Bizkaiko erregeletan edo Bizkaiko sokadantzan egiten zena. Eta ondoren, neskek Gipuzkoako soinu zarrak egingo dituzte. La actuación del Ibarrakaldo se va a abrir con una muestra de unas danzas en parte individuales, el banango zarra, la danza de A1, que se interpretaba en la socadanza vizcaína, el banango zarra, la danza de A1 vieja, y luego las chicas van a interpretar unas soñuzarra, melodías viejas de Guipúzcoa, danzas que fueron recogidas por Iztueta a comienzo del siglo XVIII, creo, ya no me acuerdo, y a ver si os gusta. Besterik ez, zuekin, Ibarrakaldo dantza taldea.
lehen esan dut moduan, Frantziatik, Okzitaniatik datorkigu, gure hurrengo talde konbidatu da. Frantziako Tolosatik, handi gertutik, dator Le Cadril Okzitan taldea. Zabala da, Okzitania. Euskal Herritik gertu dugu, baino ez ezaguna dugu ia. Atlantikotik Mediterraneoraino edatzen da, Gaskoniatik Proventzaraino. 4 estatutan zatituta dago, Frantzian, Italian, Monakon eta Espainian ere badago Okzitania zati txiki bat, arana, hain zuzen ere. Okzitaniaren izena hizkuntzari lotua dago, Languedok, ok hizkuntza. Duela 40 urte sortu zen gure talde hau, eta 8 bikotek osatzen dute dantzan, eta soinu musikan dakartzate soinuak, klarinetea eta zarrabetea. Ahora vamos a tener con nosotros al segundo grupo de hoy, nuestro primer grupo invitado, que viene de Francia, de la Tolosa francesa, de Toulouse. Le Cadril Occitan. Occitania es un territorio extenso que, a pesar de que lo tenemos muy cercano a Euskal Herria, es prácticamente desconocido para nosotros. Se extiende desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, desde la Gascuña hasta la Provenza, y está dividido en 4 estados: en Francia, en Italia, el estado de Mónaco, y también en el estado español hay un pequeño trocito de Occitania, que es el Valle de Arán. El nombre está íntimamente ligado a la lengua, el nombre de Occitania, es el Languedoc, la lengua de Oc. El grupo que nos visita hoy se creó hace 40 años y lo componen 8 parejas de danzaris, y en la música han traído acordeones, clarinete y la zanfoña. Besterik ez, zuekin Le Cadril Occitan. Y venimos de Tolosa, en Francia. Os vamos a presentar una serie de bailes de la región que se hacían en época de vendimias, en el campo y durante las fiestas populares Ondo Pasa. Es un trabajo que se hacía en la época de la recogida de trigo.
homenaje a una profesión desaparecida, fabricante de suecos. Es un baile creado para hacer un homenaje al dios del vino durante la vendimia. Perdone.
chicos que tienen un problema físico, un joroba. Es un baile que viene de la ciudad de Bordeaux. Cuenta la historia de unas chicas africanas que fueron abandonadas en el puerto y para ganarse la vida bailaban enseñando las piernas.
Bikaina izan da Partenako taldearen emanaldia. Ikusi dozunez oso antzekoak ditu dantza horiek. Euskal Herrian iparraldean eta Pirinio aldean oso antzeko dantzak egiten baitira. Orain, jarraian, Cincovillas jota taldea izango dugu gurekin. Bardena Zerritik, Zarauzatik, Aragoitik datoz. Eta kontu da, Aragoi esan da berehala burura jota hitza. Taldea, 1980an sortu zen. Beraz, 50 urte pasatxo ditu. Mende erdi honetan, bide luzea egin du taldeak, eta leku askotara eraman du euren sorterriko folklorea. Bai estatu osoan, baita Pirinioetatik Anuntza, Frantzialdera, baita itxasoaz bestaldera Korsikara niobe. Ahora vamos a tener con nosotros al grupo CJ Cincovillas de la localidad de Bárdenas, de Zaragoza, de Aragón. Y cuando decimos Aragón, pues enseguida nos viene a la cabeza la Jota. Este grupo se creó en 1960, tiene por lo tanto unos 50 años pasados, y en este medio siglo han tenido una trayectoria imparable, han llevado el folclore de su tierra a numerosos sitios, tanto en el estado como allende de los Pirineos, a Francia, y allende de los mares, pues han llegado hasta Córcega. Gartzua, kementzua eta bizkorra da jota. Baina jotan ikusiko dozuenez eta jakingo dozuenez dagoenez gero, kantua, musika eta dantza uztartzen dira. Hala, talde honek bere baitan tradizio horiek iraunarazteko kantu, musika eta dantza eskola propioak sortu ditu eta ikasle ugari dituzte. 60 egatu dituztela, herri txiki horretan, eta horiek izango dira euren tradizioen jarraipenaren bermea. La jota se caracteriza, la jota aragonesa, por su ardor, por su brío y por su fuerza. Y si algo tiene característico es que en sí engloba tanto el canto como la música y la danza. Por ello, para hacer continuar el folclore de su tierra, este grupo ha creado su propia escuela tanto de canto como de música y como de danza. Tienen unos 60 alumnos que con ello estamos seguros que van a conseguir hacer continuar y perdurar el folclore de su pueblo. Besterik ez, zuekin, Aragoitik, Cincovillas jota taldea.
Una de nuestras joteras, María José Verges Abadía, va a interpretar dos jóticas de estilo. La jota cantada. Seguidamente otro de nuestros joteros, Ángel Manón, también va a interpretar una bonita jota. Vaya, Ángel. Pues tu turno.
primera parte con esa bonita jota, Noches de Calatayud.
Bueno, eta kontua ondo gozatzeko eta disfrutatzeko oiden bezala egingo dugu, atzaren aldi txiki bat, 5 minutu emango ditugu hankak cruzatzeko eta burua oxigenatzeko energia berriro ikusteko. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos como siempre, para que podáis estirar las piernas, os soltenéis, no os hidratéis demasiado por ahí fuera. Hemengo da berriro be, bigarren zatiari egiteko prest. Baina, urtero bezala, badakigu, honelako jaialdiak direla herrien arteko kultur trukaketak eta egiteko aukera aparta. Eta horretarako ere, aprobetxatzen dugu, elkarri gure eskerron agertzeko, hainbat opari eta oroigarri emoteko. Vamos a empezar la segunda parte, pero siempre, como todos los años, aprovechamos el comienzo de la segunda parte para representar la muestra de agradecimiento por el encuentro entre pueblos distintos e iguales que nos juntamos en estos festivales para poder compartir nuestras culturas, nuestras aficiones y los regalillos que nos vamos a hacer ahora para recordar este encuentro. Eta ala, etxeko taldeak, garrakalduko ordezkariek, txapel bana, emango diete, kanpotik etorri zaizkigun, dantzatalde konbidatuei, Aragoitik etorri den Inkobila eta taldeari, eta Tuluzetik etorri den Lakabi Oksitan taldeari. Y ahora se va a hacer lo mismo. El grupo de Aragón, el grupo de Cotas Inkobila, se hace entrega también de sus recuerdos. El grupo de Occitania luego nos lo dará en la cena, porque se va a llevar el autobús, luego le pillaremos al chofer. Y no pasa nada, porque luego lo celebraremos perfectamente. Eta hauek, garbitzen bali badute eszenatokia, tokia utziko dute, urrengo taldeak parte hartzeko. Ahora que han dejado libre el escenario y me han dejado solo, ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte, ya de verdad, con el grupo de Occitania otra vez. Habéis apreciado antes que es un tipo de danzas muy alegres, muy vivas, y las melodías se quedan enseguida en la oreja, son muy parecidas a las melodías que tenemos en partes de Euskal Herria, en la zona pirenaica, y van a seguir con ese tipo de danzas, a ver si os gusta. Besterik gabe, zuekin, Lakabil Oksitan! Bailar la polka piqué. Es un baile de salón.
Ahora el rondo du Volvestre. Es un baile típico de Tolosa. La bourrée de Gensac. Es un baile que proviene de la corte de la reina Margot, que fue transformado en un baile popular. La polka de Violet es un baile de homenaje a la flor típica de Tolosa, la violeta.
figuras. Es un baile que terminaba todas las festividades. Perdón. Primera figura.
Bai. Hau parantza. El micro estaba bien, Ya estamos. Beti bezala. Bueno, kontua, bikaina izan dela Okzitaniatik etorrian taldearen emanaldia. Hemendik gure txalorik beroena bihotzean eraman dezaten Barakaldo-Tarron istimua. Vamos a agradecer con un fuerte aplauso al grupo de Occitania, Lekadril Occitan, la muestra del folclore de su tierra que nos han ofrecido. Eskerrik asko laguno. Eta orain, Occitaniakoek euren lana maituta, Aragoikoek euren lana badiru deia presta dagoela dana, osake, enaiz luzatuko. Berriro izango gurekin Aragoiko taldea, euren emanaldia bukatzeko, eta besterik ez, zuekin utziko ditut, lagun horiek. Os dejo ahora con el grupo de Aragón, el grupo de J5 Villas, que van a rematar su brillante actuación de hoy, a ver si disfrutáis todos. Zuekin, 5 Villas taldea.
gracias. Y en este momento los que nos van a cantar su correspondiente dúo van a ser Jesús Sagaste y Fernando Larraga. Me dejaba la mejor prenda sin nada. A ver, Susana Burguete, te toca pues. No me he olvidado. Que pensarías más tarde.
ya nosotros casi vamos a terminar con ese fragmento de zarzuela La Dolores. Bailadores, os toca sudar.
días muy agradables, lo hemos pasado muy bien en su compañía, y agradecer al grupo Ibarrakaldu, especialmente a nuestros amigos Oscar, Gemma, Josu, todos los demás, de haber contado con nosotros para este festival. Bueno, no queda más que agradecimiento por el trato recibido. Esperamos que hayamos cumplido con las expectativas que tuvieran sobre nosotros, y nada más, nos vamos a despedir como es habitual en nosotros, cantando y bailando. Siempre, como siempre, con alegría, cantando y bailando como es normal en el grupo 5 Guías. ¡Adelante! Este grupo para nosotros es muy especial, es la segunda vez que visita el festival, porque la primera vez que lo hizo fue en aquella primera edición inaugural de este festival que ya lleva 17 años. Amazazpi urte. Eta bukatzeko beti bezala etxeko taldeak egin behar du ixteko lana. Eta gauza berezi bat prestatu dugu, ikusi duzue eskuko programan, izena Euskal Inauteriak dela. Baina gauza berezi bat prestatu dugu horren gainean. Ahora nos toca terminar al grupo anfitrión, al Ibarrakaldu, el festival, como es habitual. Con esto se termina el acto de hoy. El festival todavía tiene una jornada más en el día de mañana en las carreras, en el frontón de las carreras a las 12 del mediodía, donde participarán el grupo de Aragón, el grupo de OJ 5 Villas y el grupo Lecadril Occitán, junto al grupo Enarac de las carreras, que este año, si no me equivoco, cumple 35 años. Y entonces estáis invitados para ir allí, mañana, si queréis. Y ahora vamos a terminar nosotros con una cosa especial que hemos preparado, que habréis visto en el programa, que se llama Euskal Inauteriak, Carnavales Vascos. Gauza berezia da. Kontua da, inauteria normalean lotzen dugula gaur egun hiriko jai giroko inauteriarekin, baina atorriz baserri giroko kulturari lotua zegoen. Baserri giroko gizarteari eta hiru hartako sinesmenei. Vamos a hacer en este montaje que hemos denominado Carnavales Vascos algo muy especial en el que queremos plasmar el origen del carnaval. Actualmente unimos la palabra carnaval con las celebraciones típicas de carnavales urbanos, pero en su origen es una celebración muy unida al ambiente rural, muy unida a las creencias tradicionales, muy unidas a lo que es
los ciclos de la naturaleza, que es lo que influye en el trabajo de la tierra, en el sustento de los antiguos. En invierno aparece como dormida la naturaleza, aparecen dormidos los árboles, los huertos, y un símbolo de ese letargo invernal es el oso. El oso hiberna y cuando despierta anuncia la llegada de la primavera. Los antiguos esperaban ver al oso con afán, pero también con miedo, porque al despertar la naturaleza despiertan también las fuerzas incontrolables que la acompañan. Con todo, siempre predomina la alegría por querer ver florecer otra vez las plantas, los árboles, los campos, y entonces eso lleva al tipo de celebraciones que rodean el carnaval. Eta besterik ez, orain zuekin Ibarrakaldu dantza taldea. Neguan loda natura. Utzik dira baratzak eta bilutzik zuaitzak. Hartza ere loda eta esnatzen denean udaberriaren etorrera iragartzen du. Natura ere esnatu dela adierazteko. Hartza berriz ikusteko irrikan bizi ziren antzinakuak. Irrikan eta beldurrez. Natura esnatzen denean bere indar kontrola ezinak ere askatu egiten baitira. Hala ere, baratzak pizten eta zuaitzak loretan ikusteko irrika nagusitu egiten da. Eta hori, ospatu beharra dago. Urtero bezala, bizitzaren gurpil zoroak jirabiraka jarrai dezan.
Thank you.